Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A final del mes de septiembre, el mes pasado, celebramos la fiesta de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y al comienzo pues celebramos la fiesta de los santos ángeles, custodios, ángel de la guarda. Quería referirme en esta meditación, al comienzo de la meditación, a San Miguel. San Miguel, ¿quién como Dios? En la Sagrada Escritura lo encontramos sobre todo en el libro de Daniel, en la carta del apóstol San Judas Tadeo y en el Apocalipsis. En estos textos se ponen de manifiesto dos funciones de este arcángel. En primer lugar, defiende la causa del único Dios contra la presunción del dragón, de la serpiente antigua, como dice San Juan. La serpiente intenta continuamente hacer creer a los hombres que Dios debe desaparecer para que ellos puedan llegar a ser grandes. Que Dios obstaculiza nuestra libertad y que por eso debemos desembarazarnos de Él. Pero el dragón no solo acusa a Dios. El Apocalipsis lo llama también el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y ahí está la cuestión. Quien aparta a Dios no hace grande al hombre, sino que le quita su dignidad. Y entonces el hombre se transforma en un producto defectuoso de la evolución. Quien acusa a Dios, acusa también al hombre. La fe en Dios defiende al hombre en todas sus debilidades e insuficiencias. Como diría Benedicto XVI, el esplendor de Dios brilla en cada persona. Qué impresionante, ¿eh? Cuando tú apagas el foco que se dirige a Dios, terminas desenfocando y perdiendo la vista sobre el hombre. En el libro de Daniel, Dios envía a San Miguel para asegurarle al profeta su protección. Ahora volveré, dice, a luchar con el príncipe de Persia. Nadie me presta ayuda para esto excepto Miguel, dice Daniel, vuestro príncipe, mi apoyo para darme ayuda y sostenerme. Y más adelante, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. A mí el conocer a San Miguel me lleva a conocer la grandeza de los planes de Dios y la actuación del Señor con sus criaturas. Contemplar la grandeza de Dios, grandeza del hombre. Dice San José María, las obras del amor son siempre grandes. Aunque se trate de cosas pequeñas en apariencia, Dios se ha acercado a los hombres, pobres criaturas, y nos ha dicho que nos ama. Mis delicias son estar entre los hijos de los hombres. El Señor nos da a conocer que todo tiene importancia. Las acciones que con ojos humanos consideramos extraordinarias y esas otras que en cambio calificamos de poca categoría. Si esto te lo hablaba antes de la meditación anterior, de buscar la santidad en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias de cada día.
no olvides que estamos en medio de una gran batalla y que cada uno de esos actos corrientes, normales, realizados con la mirada puesta en Dios, es participar en esa gran batalla. No estás solo, cuenta con la protección, no solamente la protección de los arcángeles, sino también la protección de todos los santos. Si te hablaba antes de esas palabras del cardenal Meissner, que hablaba de la lista de santos y beatos, pues considera tú la multitud de los santos que están incluidos en el santoral de la Iglesia. Pues eso no es nada en comparación con toda la inmensidad de santos que están en el cielo. Y todos esos están allí pendientes de nosotros. En la Santa Misa, cuando te acerques a celebrar o a asistir a la Santa Misa, considera que están todos los santos del cielo y también los santos de la tierra, los bautizados, los convocados, convocación, presentes alrededor del altar. No estás solo. Cada una de sus circunstancias corrientes son obras del amor, con mayúscula, diría San José María, del amor de Dios. Por eso, tú y yo no estamos. Es que me acabo de acordar, me ha venido a la cabeza enseguida. Tantos cristianos que están sufriendo persecución. Te pongo el ejemplo de los cristianos que están siendo perseguidos en Nigeria, en India, en Pakistán. El otro día me llegaba la noticia de que en un país de América del Sur, pues en una iglesia con fieles dentro fue quemada. No digo el país, pero... Y los perseguidos. Y bueno, y tantas personas que están defendiendo la vida humana desde el instante de su concepción, pues en América del Norte, en Europa, son cristianos, son hijos de Dios que están dejándose la vida por defender la vida humana, por defender los derechos del hombre y de Dios. Los derechos del hombre y de Dios. Por eso la Iglesia está permanentemente en lucha contra el mal. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males de la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal?, se preguntaba San Agustín. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Y su propia búsqueda solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Es el Señor el que nos ilumina sobre el sentido de la vida y también por el origen del mal, la rebelión contra Dios. Non serviam, dice Satanás. Y dice San Miguel, ¿quién como Dios? No se trata de ser espectador. Hay que tomar partido, Tomamos partido. O con Dios y por tanto con el hombre, o contra Dios y por tanto contra el hombre. La autodestrucción. Lo decía Romano Guardini. Dios le entrega al hombre un poder. Cuando el hombre no quiere ejercer ese poder no queda en vano. Alguien lo toma y lo utiliza. El demonio. Por eso el misterio de la iniquidad, como dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, como dice el propio San Pablo en la carta a Timoteo, en la primera. La revelación del amor divino en Cristo nos ha manifestado la extensión del mal, pero también la sobreabundancia de la gracia. ¿Te sientes tú interpelado a participar en esta batalla?
¿O es que tú no eres consciente de que estás en guerra? No podemos decir, no, yo prefiero no complicarme, yo tranquilo, yo no tomo partido, yo descanso. No, 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 no podemos, ¿eh? Debemos examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor con mayúscula. Y te digo esto porque además, el otro día se lo decía a un chico, bueno, para animarle un poco por sus luchas y por sus derrotas y por sus victorias, pues le decía, hombre, tú tienes que hacer como San Pedro, decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Porque el Señor se lo pregunta 3 veces. Y Pedro es consciente de la triple negación. Pero el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que Pedro, roca, sigue siendo. Y nosotros hemos de sentir que la iglesia está fundada sobre roca. Y la roca es Pedro. Y no podemos apartarnos de Pedro, ni apartarnos de la iglesia. Allí donde está Pedro está la iglesia. Ubi Petrus, ibi ecclesia, diría un padre de la iglesia. Tenía aquí anotadas unas palabras de San José María, justo antes de la elección del Papa, en este caso fue Juan XXIII, San Juan XXIII. San José María, en esos días previos, le decía a sus hijos, en el año 58, quería hablaros una vez más de la próxima elección del Santo Padre. No sabía quién era, evidentemente. Conocéis, hijos míos, el amor que tenemos al Papa. Después de Jesús y de María, amamos con todas las veras de nuestra alma al Papa, quien quiera que sea. Por eso, al pontífice romano que va a venir, ya le queremos. Fue Juan XXIII. Estamos decididos a servirle con toda la vida. Rezad, ofrecer al Señor hasta vuestros momentos de diversión, se lo decían unos chicos jóvenes que estaban allí estudiando en Roma. Hasta eso ofrecemos a nuestro Señor por el Papa que viene, como hemos ofrecido la misa todos estos días, como hemos ofrecido hasta la respiración. Tú y yo rezamos por el Santo Padre así también ahora, por el que está y por el que va a venir después. Amor efectivo y afectivo al Santo Padre. En el Opus Dei hemos aprendido, por lo menos yo lo he aprendido desde el primer momento, que sea quien sea el Papa, hemos de rezar por él. Te decía esas palabras antes, que es de un padre de la Iglesia y que a San José María le gustaba exclamar, ubi Petrus ibi ecclesia ibi Deus. Donde está Pedro, allí está la Iglesia, allí está Dios. Me parece que antes te la cité al revés. Pero vamos, no lo sé. Tendría que ver la grabación de la meditación, pero ubi Petrus ibi ecclesia ibi Deus. Allí donde está Pedro, allí está la Iglesia, allí está Dios. Y añadía, queremos estar con Pedro, porque con él está la Iglesia, con él está Dios. Y sin él no está Dios. Por eso yo he querido romanizar la obra. Amad mucho al Santo Padre. Rezad mucho por el Papa. Queredlo mucho, subrayaba. Porque necesita de todo el cariño de sus hijos. Y esto lo entiendo muy bien. Lo sé por experiencia, porque no soy como una pared, soy un hombre de carne. Por eso me gusta que el Papa sepa que le queremos, que le querremos siempre, y eso por una única razón, que es el dulce Cristo en la tierra. Como decía Santa Catalina de Siena. Si esto no te convence, recuerda lo que Cristo le preguntó 3 veces a Simón Pedro. ¿Me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Hemos de amar y defender la Iglesia, la unidad de la Iglesia.
si cada uno va por libre, con sus gustos, no olvides que estamos en una batalla. Estos días pasados leía, por sugerencia de un profesor de la universidad, sobre el transhumanismo, ahora que está poniéndose de moda, transhumanismo. Detrás de esas corrientes transhumanistas, tanto de cyborg como la biológica, está un deseo de que el hombre evolucione para superar la muerte. Y no supera la muerte, sino supera el pecado. Y desde luego no supera la muerte viviendo al margen de Dios, sin Dios, para ser autosuficiente. Ya Nietzsche habló del superhombre. Pues el superhombre se murió como Nietzsche y como se morirán todos los hombres. Porque lo único que supera la muerte, lo único que supera es la gracia contra el pecado. Y resucitaremos con Cristo. Pero el transhumanismo es un vano intento de superar al pecado y superar a Dios. Sin Dios. Perdonadme este discurso pseudofilosófico, pseudocientífico, porque en el fondo es una pseudociencia. Pero la realidad es esa. Estamos en una batalla. Y hemos de amar y defender la unidad en la diversidad de la Iglesia. Por eso San José María, en las oraciones que rezamos, es que miro las imágenes de San José María que está aquí en este oratorio, en las oraciones que rezamos los miembros del Opus Dei todos los días, las llamadas preces, pues se habla de la unidad del apostolado, con unas palabras de Cristo en la última cena, la oración sacerdotal de Cristo. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que todos sean uno como nosotros somos uno. Y con las que utiliza también el Señor para responder a los fariseos. Todo reino dividido contra sí mismo quedará desolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se sostendrá. Todo reino dividido contra sí. Lo leímos hace 2 días en el Evangelio. Son palabras de Cristo. Si admitimos la división, si admitimos la desunión, como se estudiaba en filosofía en Roma, la desunión, la disgregación lleva consigo la muerte. Porque lo que se desune, lo que se dispara, lo que se rompe, lo que se disgrega, se va corrompiendo. Y además, yo quisiera animarte, ya en estos minutos últimos de la meditación, a ser conscientes de que todos, ya sea, pues, personas que siguen este carisma o este otro, personas que son, pues, el Señor ha llamado una vocación religiosa, con apartamiento del mundo, siguiendo, pues, castidad, pobreza, obediencia, o personas que viven en medio del mundo, pero con un carisma, o bien personas que no están en ningún, digamos, movimiento, ninguna asociación, o ninguna apertura, o ninguno, sino que están, pues, en su parroquia, como miles, millones de personas que van a su parroquia y asisten a los medios de formación cristiana de la parroquia y de sacramento de la parroquia, pues todos hemos de colaborar, unidos todos. Hace unos años, el actual prelado del Opus Dei, don Fernando Cáriz, te decía antes, en su segunda carta como prelado del Opus Dei, decía lo siguiente: será bueno seguir aprovechando las oportunidades de animar a algunos fieles de la prelatura, cooperadores y gente joven, a ofrecerse para colaborar con plena libertad y responsabilidad personales, cada uno a título propio, en catequesis, cursos prematrimoniales, labores sociales, en las parroquias u otros lugares que lo necesiten, siempre que se trate de servicios acordes con su condición secular y con la mentalidad laical. Perdóname la expresión, no siendo capillita ni personas de sacristía, sino
condición secular y mentalidad laical. Y dice además, sin que eso dependan para nada de la autoridad de la prelatura. Claro, lo hacen a título personal. Hemos de colaborar. Hemos de arrimar el hombro. Hemos de, bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades, pues eso, echar una mano. Echar una mano. Hace un pocos días, antes de ayer, celebramos la fiesta de la Virgen del Rosario, ¿verdad? La batalla de Lepanto. Si el Papa pidió que se rezara el Rosario para ganar en esa batalla, si el Papa quiso añadir además una ejaculatoria más a la letanía del Rosario, auxilio de los cristianos, es porque ahí estaba presente un aspecto claramente espiritual. Claramente espiritual. No es simplemente pues, una guerra económica, o una batalla, digamos, por la supremacía en el Mediterráneo. No, no. Era defender la fe de miles, millones de personas. De hecho, cuando se acabó la batalla, fueron liberados 10.000 cristianos que estaban cautivos por parte de los otomanos. Y además, pues el Papa quiso ese día fijar la fiesta de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre. Estamos en esa batalla y estamos con la Virgen. Acudimos a la Virgen, Madre mía, estamos hablando de la Iglesia del Papa. Como le gustaba repetir mucho a San José María, omnes cum Petro adjesum per María. Todos con Pedro, el Papa, a Jesús por María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.